¿Pertenezco? ¿Puedo constelar? ¿Quién más pertenece? ¿Quién más puede constelar? Las constelaciones familiares son la aplicación de una filosofía del amor. Son la aplicación de una filosofía de la inclusión. ¿Quién pertenece? Todo el mundo pertenece, independientemente de lo que haya hecho, independientemente de si es mayor, si es viejo, si es enfermo, sano, soltero, casado, divorciado, recasado, en varias nupcias, en concubinaje. Todo el mundo pertenece. ¿Diferencias entre heterosexuales y homosexuales? Ninguna. Todo el mundo pertenece por igual. Heterosexual, homosexual, transexual. Las víctimas como los perpetradores. Todos los seres humanos pertenecen por igual. Cada uno es responsable de sus actos, nadie más. Y cada uno tiene el mismo derecho al respeto, al amor. Y tiene la misma dignidad, la misma grandeza que todos los demás. Entonces, ¿quién puede constelar? A ver, puede constelar un adulto. Un adulto, no socialmente, sino profundamente, físicamente, es a partir de los 30 años. Y hay motivos muy serios como para decir que uno se hace adulto a partir de los 29, 30 años. ¿Quién puede constelar? La persona que está en un camino de crecimiento y que ha descubierto las constelaciones como un camino de crecimiento. La constelación no sirve como una visita al médico, un tratamiento o una aspirina, no. Las constelaciones son una filosofía. Una filosofía ante todo de asentir a la vida como es, sabiendo que todo está en movimiento. Todo está al servicio del destino colectivo, que es un destino de evolución del amor, que es amor en crecimiento. Entonces, esa filosofía nos permite observar nuestra vida cotidiana de otra manera y plantearnos nuestra responsabilidad frente a nuestras decisiones, frente a nuestros actos, frente a los demás, y asumir esta responsabilidad, dándonos cuenta que lo sistémico no se fija en las justificaciones de por qué he hecho tal cosa, por qué no he hecho tal otra, sino solamente se fija en los actos. Y lo que se va a transmitir de generación en generación son los actos asumidos o los actos no asumidos. Bien, todo eso para decir que solo los adultos conscientes de su vida y capaces de tomar decisiones libres sobre su vida pueden constelarse. Por ejemplo, un adulto impedido con enfermedad y que quizá no pueda por su enfermedad subvenir a su economía, pero sí puede tomar decisiones. Ve, asume, perfecto. El adulto se constela. Que esté enfermo, que no esté enfermo, que esté medicado o no.
todo el mundo se puede constelar. El constelador será el que ponga límites para ciertos casos. Por ejemplo, alguien que no respete al constelador, alguien que le diga al constelador lo que quiere conseguir, pues no va a poder ser constelado. O alguien que busca una protección en el constelador, pues se está equivocando de puerta. La constelación nos va a abrir puertas que va a permitir que de nuevo tomemos nuevas decisiones, nuevas responsabilidades. Entonces, ¿quién no puede constelar? Ningún niño, ningún adolescente, porque no son libres para tomar decisiones sobre su propia vida. Y son sus padres, que son responsables de ellos, que tienen el derecho e incluso el deber de constelar a sus hijos, niños y adolescentes. ¿Vale? ¿Y qué se puede constelar? Es importante poder observar nuestra vida y no haciendo una lista como cuando se va al médico o se va al supermercado, sino pensando que estamos en un mundo sistémico, quiere decir que todo está en interacción y que lo que importa es que encuentre lo que mueve todo en mi vida. El trauma básico, la emoción que no pude superar, el alejamiento de mi padre, lo que es lo básico. Y luego uno se da cuenta que en el fondo todo lo demás es consecuencia de esa cosa más importante. Y entonces solamente se trata de constelar lo grave, lo importante. Las cosas, digamos, como secundarias de nuestra vida cotidiana, nosotros aprenderemos a entenderlas, a verlas y a hacer algunos ejercicios que nos transformen por completo nuestra vida cotidiana. ¿Qué más preguntas podéis tener? Pues espero vuestras preguntas en los comentarios y para que veáis bien cuál es la filosofía de las constelaciones, con lo cual veréis quién pertenece, quién puede constelar y qué se puede constelar. Os voy a leer el himno a la vida. Lo tenéis en varios de mis libros y sobre todo en la página web. ¿Vale? Sí a todo como es y a todos como son. Eso es la base de la vida armoniosa y de la vida que se transforma. El sí lo transforma todo. Gracias a todo como es y a todos por ser como son. Agradezco mi vida como es. Me permito ser como soy. Agradezco la abundancia que me rodea. Tomo todo lo que me llega como una oportunidad para más amor. Me rindo ante lo que no entiendo. Quiero a cada uno como es, incluso a los que me dan rabia, miedo o repulsión. En los que me han hecho daño, me reconozco a mí misma. El daño que yo he hecho, lo asumo y lo reparo. Respeto la primacía de los que están antes que yo. Me inclino ante mis mayores.
Honro el universo, la naturaleza, toda planta o animal desde mi lugar, ni más ni menos. Me entrego a los posteriores, a los nuevos. Me entrego a la prioridad de lo nuevo. Empujada por el agradecimiento incondicional a mis padres y a mi entorno, devuelvo lo recibido con el servicio a los demás. Consciente de mi imperfección, de mi grandeza y de mi responsabilidad. Aquí, ahora, asumo mi vida y me entrego al amor. Elijo la alegría. Y con esto podemos ver que todo en nuestra vida está al servicio de la vida. Incluso los abortos están al servicio de la vida, incluso los crímenes. Así que todo pertenece, todo puede ser tomado para constelar y ser tomado en nuestro corazón, desde luego. Adelante con la vida.